Hola estudiantes de primer año de bachillerato, sean bienvenidos a la clase de estudios sociales y cívica de este día, en la cual continuaremos desarrollando los contenidos correspondientes a la unidad número uno. Nos encontramos ya en el capítulo número 2. Este día corresponde el contenido 2.1, el cual se titula la sistematización. ¿Cómo podemos entender la sistematización? La entendemos aquí como un proceso que va más allá de la simple recopilación, ordenación y descripción de datos. La sistematización no es simplemente un proceso en el cual el científico social se convierte en un espectador de los aspectos sociales que investiga. Es un proceso de interpretación crítica de una o varias experiencias particulares que se producen en una comunidad concreta. Claro está que esa interpretación o valoración crítica está apoyada en el descubrimiento de la lógica del proceso vivido por la comunidad, de los factores que han intervenido en dicho proceso y de la forma como se relacionan entre sí. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un sociólogo que intenta sistematizar el fenómeno de la inmigración de una comunidad de ilegales salvadoreños en los Estados Unidos. Ese investigador no se contentará con la recolección y ordenamiento de los datos obtenidos de las estadísticas, sino tratará de participar en la experiencia social concreta de la comunidad y descubrir desde su propio proceso de vida los factores que intervienen en el fenómeno de la emigración ilegal y los problemas que enfrentan los ilegales en los Estados Unidos. De acuerdo a algunos especialistas, todo proceso o ejercicio de sistematización deberá contener los siguientes elementos. En primer lugar, el punto de partida. Es decir, en el inicio de la sistematización nos encontramos con los siguientes aspectos. En primer lugar, tener cierto conocimiento o haber participado en la experiencia que se investigará. Esto hace referencia a que a partir de la práctica y a partir de lo que hacen, sienten y piensan los sujetos implicados en ella. No se trata de partir de un marco teórico previamente elaborado. Así, por ejemplo, para investigar la situación económica de una comunidad podríamos partir de cifras económicas, pero también del problema real tal y como es vivido por sus miembros. Es necesario, además, compenetrarse o tener alguna manera eh, la vivencia del problema, siempre y cuando éste pertenezca a nuestro presente. Así, si un científico social desea estudiar el caso de los niños drogadictos en un barrio de San Salvador, antes de proceder a realizar su trabajo de recolección de datos a través de entrevistas, debe informarse por medio de revistas o estudios previos cuál es la situación o problemática con la cual se enfrentará y conocer los aspectos principales de la vida cotidiana de la comunidad. En segundo lugar, tenemos tener registros de la experiencia. Cualquier experiencia que se quiera sistematizar requiere registrar todo lo que haya sucedido en ella. Hablar de registros significa hablar de una enorme variedad de formas posibles. Diarios de campo, borradores de trabajo, actas de reuniones, memorias de talleres, entre otros. También son registros las grabaciones, las fotografías, los videos, los gráficos, los mapas y los dibujos. Muy bien, tenemos entonces acá lo que es el segundo elemento, que son las preguntas iniciales. Son el conjunto de interrogantes que nos haremos con la finalidad de orientar mejor nuestra sistematización. En primer lugar, tenemos la definición del objetivo de la sistematización. Esto significa definir el para qué de la sistematización. Esto es, definir claramente el sentido y la utilidad del producto que esperamos obtener a través de ella. Así, el científico social que desea estudiar el caso de los niños drogadictos en una comunidad en San Salvador deberá preguntarse o cuestionarse qué utilidad tendrá sistematizar su estudio. Este podría ser el ejecutar medidas para disminuir el consumo de drogas o establecer un centro de rehabilitación. Una organización de mujeres de barrios populares se puede plantear como objetivo orientar la formación de una nueva generación de dirigentes.
En segundo lugar, tenemos la elección de la experiencia o aspecto a sistematizar. Se trata de escoger la o las experiencias que se pretenden sistematizar, claramente delimitadas en un lugar y tiempo. Los criterios para seleccionarlas pueden ser muy variados y dependerán de los objetivos de los participantes y del contexto social. El investigador no puede estudiar problemas o objetos muy generales, pues eso significaría o bien tratarlos superficialmente o bien realizar un trabajo agotador que difícilmente lo terminaría. Por ello, deberá delimitarlos. Veamos un ejemplo. El científico social que desea investigar sobre los problemas que enfrentan las mujeres en las maquilas debe tener en cuenta que dicho problema es muy general, entonces deberá delimitarlo de esta manera. Elegir en qué país, en qué ciudad, en cuáles maquilas y de cuántos años serán las mujeres que él estudiará. En tercer lugar, con relación a este segundo punto de las preguntas iniciales, tenemos la definición de un eje de sistematización. Es como un hilo conductor que atraviesa la experiencia que se va a estudiar y que está referido a aquellos aspectos centrales de esa o de las experiencias que nos interesa sistematizar. Definir el eje de sistematización tiene un sentido práctico y evita perderse en elementos de la experiencia que no son relevantes para lo que se quiere sistematizar. Por ejemplo, el psicólogo social que investiga el consumo de drogas en los niños de una comunidad marginal pudiera plantear su eje de sistematización así: factores sociales y económicos que intervienen en el consumo infantil de drogas de la comunidad tal. O la organización de mujeres a la que aludimos antes puede formular su eje de sistematización de la siguiente manera: factores que en los primeros años de nuestra organización permitieron a las compañeras formarse como dirigentes. Por tanto, hay que preguntarse por los aspectos que consideraremos centrales en nuestro ejercicio de sistematización. No todos los aspectos de la práctica se deben sistematizar. El científico social deberá sistematizar solo aquellos aspectos que sean relevantes o importantes para su estudio, en función de los objetivos que se ha propuesto. Muy bien, como tercer elemento tenemos la recuperación del proceso vivido. En primer lugar, sería reconstruir la historia. Se trata de tener una visión general de los principales acontecimientos que sucedieron en el periodo que ocurrió la experiencia, normalmente expuesto en forma cronológica. Para ello es necesario acudir a los registros que mencionamos antes. En muchas ocasiones será necesario incorporar los acontecimientos históricos del contexto social. Esa recuperación de los acontecimientos es importante para la posterior interpretación crítica de la experiencia. Muy bien. En segundo lugar, tenemos ordenar y clasificar la información. Un instrumento útil para esta actividad es el eje de sistematización, que nos da la pauta para definir los criterios de selección de los principales componentes del proceso estudiado. Aquí es conveniente hacer una lista de preguntas con el fin de articular la información sobre la experiencia. En el ejemplo de la organización de mujeres que tienen como eje de sistematización los factores que les permitieron formarse como dirigentes, la información se podría ordenar y clasificar así: motivaciones que les llevaron a participar, principales acciones que realizaron, dudas y dificultades que enfrentaron, aspectos que les motivaron a continuar, objetivos que se plantearon, tipo de concepción que tenían de dirigente y de organización, y por último, opinión de la base sobre el papel que han jugado. Muy bien, pasamos al cuarto elemento entonces, el cual es la reflexión de fondo. En primer lugar tenemos por qué pasó lo que pasó. Es el momento clave del ejercicio de sistematización. Se trata de hacer la interpretación crítica del proceso vivido. Se busca ahora ir más allá de lo descriptivo y realizar un proceso ordenado de abstracción para encontrar la razón de ser de lo que sucedió en la experiencia. En segundo lugar, tenemos el análisis, síntesis e interpretación del proceso. Acá se trata de analizar por partes la experiencia, es decir, realizar un ejercicio de análisis. Posteriormente, con esos elementos, volver a ver todo el conjunto del proceso, es decir, realizar una síntesis que permita elaborar una teoría a partir de la práctica sistematizada.
Muy bien, tenemos acá lo que es el quinto elemento que nos habla sobre la formulación de las conclusiones. Se trata de formular conclusiones tanto teóricas como prácticas. Las conclusiones deberán dar respuesta a los objetivos planteados al inicio de la sistematización. Las conclusiones teóricas surgidas de la reflexión de la experiencia deberán confrontarse con el saber ya constituido de las ciencias sociales. Las conclusiones prácticas deberán tomarse en cuenta para mejorar o enriquecer las futuras prácticas. Inconveniente que estas conclusiones sean transmitidas a otros, para que puedan ser conocidos sus hallazgos y puedan servir para futuras investigaciones que deseen completar o añadir otros aspectos. Muy bien, el sexto elemento es la evaluación. Consistirá en medir o examinar cuidadosamente hasta qué punto los resultados de la experiencia sistematizada han sido compatibles con el diagnóstico inicial, con los objetivos generales y específicos que se habían propuesto al inicio de la sistematización. La evaluación debe considerarse un hecho educativo, útil para todos los que practican la experiencia y no como una tarea formal, como un mero balance entre costos y beneficios. Muy bien, nos quedamos hasta aquí entonces. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.